Muy buenos días, feliz sábado, querida familia nuestra en Cristo Jesús. Muy bienvenidos a nuestro canal El Clamor de Medianoche. Espero que puedas sentir la presencia de nuestro Padre Eterno y también la de su Hijo Cristo Jesús a través y mediante de su Santo Espíritu. En esta mañana tenemos un estudio muy especial. Será una continuación del estudio que tuvo el pastor Cecilio y creo que nos va a ayudar a poder entender algunas cosas. Pero antes de seguir hablando, me gustaría primeramente pedir una bendición espiritual por cada uno de nosotros al abrir la palabra de Dios para estudiarla en este momento. Así que por favor, únete conmigo en esta oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das y por el privilegio de poder predicar y enseñar tu palabra. En este momento pedimos la unción de tu Santo Espíritu, que cada persona pueda sentir la presencia de tu Hijo amado en sus vidas, que nuestras mentes y nuestros corazones estén receptivos para poder aceptar la verdad bíblica tal como es la doctrina sana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Familia, quiero aprovechar la oportunidad para hacer unas pequeñas aclaraciones. Desde el principio de este año empezamos con unos estudios muy profundos que llevábamos tiempo estudiando. Sentimos el llamado de Dios de compartir con ustedes lo que habíamos estado estudiando y investigando por ya hace más o menos un buen tiempo. Desgraciadamente, algunas personas han torcido nuestras palabras, han dicho cosas que no hemos dicho y han repetido cosas que nunca fueron dichas. Y quiero usar esta oportunidad para poder hacer algunas aclaraciones. En ningún momento, número uno, hemos parado de creer en la Biblia como nuestra guía, como nuestra forma inspirada de instrucción. Tampoco nunca hemos parado de creer en su inspiración divina y en ningún momento hemos parado de creer en lo que enseña la Biblia. Número dos, nosotros sí creemos en Dios. Creemos en nuestro Padre Eterno, un Dios sobre todo, como lo dice Efesios capítulo 4. Creemos en un Señor y Redentor, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como así lo declara Primera de Juan y muchos otros versículos. Y sí creemos en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, tal como lo declara la Biblia. Desgraciadamente hay una pequeña confusión con una sola palabra, y esa palabra es la palabra persona. Algunos creen que la palabra persona automáticamente significa ser, pero eso no es correcto. La palabra persona viene de la palabra en inglés de persona, que también se usa en inglés persona, que viene para definir una personalidad, a personality, que viene del griego y del latín, también de persona, que significa máscara o característica. Cuando nosotros estamos hablando sobre la persona de Yeser, de su servidor, estamos hablando de las características que hacen a Yeser, las características que me describen a mí como una persona. No estamos hablando de mi físico ni de mi naturaleza. Si me empiezan a describir físicamente, estarían hablando de mi cuerpo, estarían hablando del ser Yeser Alejo, pero no de la persona de Yeser Alejo. La confusión viene porque algunos creen, desgraciadamente, por el cambio de doctrinas que han visto dentro de la iglesia adventista, que ellos dicen que existe una tercera persona, creen que ya eso es una excusa para creer lo que enseña la Trinidad. La Trinidad lo que enseña son tres seres, no tres personas. Aunque usan la palabra persona, la usan como un equivalente a ser. Ni en el Espíritu de Profecía, ni en la Biblia, se menciona en ningún momento tres seres celestiales. Hay una sola cita del Espíritu de Profecía que habla sobre el trío celestial. Y con mucho gusto estaremos explicando esas citas junto con otras en la armonía bíblica. No como hacen algunos o otros que toman dos o tres textos, toman dos o tres citas y simplemente hacen una doctrina de ella. Ese no es nuestro trabajo, mis queridos. Nuestro trabajo es tomar todos los escritos y ponerlo en la cadena bíblica. Si tenemos citas del Espíritu Profecía que claramente demuestran que Cristo es el Consolador, pero al mismo tiempo vemos de que se habla del Espíritu Santo como el Consolador, nuestro trabajo no es crear división en estas dos personalidades, o en este caso en lo que es Cristo y lo que es el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es buscar la armonía, porque la Biblia y el Espíritu Profecía no se contradicen. Lo que se contradice es lo que los hombres creen, lo que los hombres quieren decir.
Nuestro trabajo es buscar la verdad tal como está escrita. Esa es la sana doctrina, no lo que enseña la iglesia ni la denominación. Recuerden que la iglesia y la denominación ha estado bajo autoridad de hombres imperfectos, que desde el tiempo de nuestra profeta Elena G. de White, la cual Dios escogió para él mostrarle las cosas que estaban sucediendo, claramente dejó claro de que la voz de la conferencia general no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios y que Dios ya no estaba en el medio de ella. Queriendo decir que hay apostasía. Y si hay apostasía, quiere decir que el espíritu que está dentro de la iglesia no es el Espíritu Santo que proviene del Santo, que es Dios, sino que es el espíritu del enemigo. Y así como lo hablamos un poco en el video de anoche, van a poder entender específicamente de lo que se está hablando. Satanás también da un espíritu inmundo. Él también tiene una influencia inmunda. Pero solamente queremos al Espíritu Santo, que es Cristo Jesús. Nosotros creemos en lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Sí creemos que hay 3 personas, pero no creemos que hay 3 dioses. Sí creemos que existen 2 seres, el Padre y su Hijo, y ellos tienen un espíritu. Y así como tienen un espíritu, están unidos en un solo espíritu, en una sola voluntad, en un corazón y en un pensamiento. Y en este caso, todo tiene que ver con la salvación de los seres humanos. Así que espero que estas declaraciones hayan sido lo suficientemente claras para aquellos que tengan algunas dudas. No fue nuestra intención en ningún momento causar confusión. Y la confusión que ustedes sienten no proviene de lo que hemos declarado, sino del choque de ideas entre lo que nos han enseñado y lo que la palabra está diciendo. Nosotros no enseñamos doctrinas de hombres como hacen otros predicadores. Nosotros no perseguimos a nadie por las cosas que quieren creer y menos porque no quieren aceptar nuestra opinión. Cada persona tiene el derecho de creer lo que quiera creer. Cada persona tiene la libertad de decidir y escoger. Y en esta lucha espiritual te pongo a ti el reto. ¿A quién le harás caso? ¿A los hombres y lo que ellos te han enseñado? ¿O a la palabra de Dios y lo que está declarado en ella? Desgraciadamente, algunos han sido trabados con el tema de la Trinidad. Pero no nos damos cuenta que esa palabra no está en la Biblia. Esa palabra no está en el Espíritu Profecía. Yo personalmente no puedo creer algo que no está escrito. Si usted lo quiere hacer, lo felicito. Se toma mucha fe creer algo que no está escrito. Yo me guío por lo que está escrito. Repito lo que está escrito y predicaré solamente lo que está escrito. Ustedes tienen la bienvenida de hacer y predicar el mensaje que ustedes vean claro o que ustedes crean que está bien, pero nosotros nos seguiremos rigiendo por lo que dice Jehová. Y así como Josué le hizo el llamado al pueblo, se lo hago yo a ustedes en esta mañana. Escogeos hoy vosotros a quién ustedes van a creer, a quién ustedes van a adorar, a quién ustedes van a servir. Porque nosotros y mi casa y el clamor de medianoche, nuestra familia y con las personas que nosotros estudiamos y con el resto del pueblo remanente, hemos decidido de creer y solamente seguir y servir al único Dios verdadero y a su Hijo Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga. Vamos a empezar con el tema. La primera cita en esta mañana se encuentra, y la pueden leer en pantalla, en el libro de Servicio Cristiano. Este libro es una recopilación de los escritos de Elena G. de White. Y es un libro muy especial. Y miren lo que dice esta cita, que incluso la compartió el pastor Cecilio el sábado pasado, en un estudio muy excelente. Dice la profetisa de Dios: es una declaración solemne que hago a la iglesia. Ella aquí le está hablando a la iglesia adventista del séptimo día, no a cualquier otra iglesia. Dice ella que ni 1 en 20 cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia está preparado para cerrar su historia terrenal. Y estaría tan verdaderamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el común pecador. Si ustedes quieren seguir defendiendo esta iglesia, si ustedes quieren defender la iglesia que está en apostasía abiertamente, si ustedes quieren creerle a los líderes de esta iglesia, ustedes tienen la libertad de hacerlo, mis queridos. En esta mañana no te hablo a ti que no quieres creer. Le estoy hablando al pueblo remanente que le crea la palabra de Dios. Y si tú te encuentras en el medio de este grupo que le crea la palabra de Dios, bienaventurado eres. Porque la palabra nos dice a nosotros en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Si creed en Dios, estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Nosotros creemos en la profeta. Por lo tanto, nos aferramos a esa promesa de ser prosperados espiritualmente. Y nosotros creemos en Dios. Y nos aferramos a esa promesa de estar firmes en su palabra
y en los escritos de sus profetas. Ahora, esta iglesia que está en apostasía, esta iglesia que está casi como el mundo y el común pecador, ni uno en 20 está preparado para cerrar la historia terrenal. Y yo no sé qué es lo que cada uno de ustedes creen, pero creo que tomaría demasiada incredulidad para poder negar la existencia del hecho de que se está viviendo en tiempos, en los últimos días de esta historia, tiempos difíciles, tiempos terribles. Y de aquí es donde viene el título del estudio en esta mañana. Dice la palabra, pretendiendo ser cristianos. Es una cita. Estamos viviendo en los tiempos donde muchos pretenden ser cristianos, pretenden tener un celo por las cosas de Dios, pretenden tener un celo por la iglesia, pretenden tener un celo por la palabra, pretenden tener un celo por el espíritu profecía. Pero el espíritu que los dirige, el espíritu que dirige a estos hombres, a estos pastores, a estos predicadores, a estos líderes, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, no es el Espíritu Santo. Sigue diciendo la cita, están profesando servir a Dios, pero están sirviendo más fervientemente a las riquezas. Esta obra, mitad y mitad, es una constante negación de Cristo. En lugar de una confesión de Cristo, muchos han traído a la iglesia su propio espíritu indómito, sin refinar. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes, simbolizando el mundo en espíritu, en corazón, en propósito, confirmándose en prácticas lujuriosas y están llenos de engaños por completo en su profesada vida cristiana, viviendo como pecadores pretendiendo ser cristianos. Los que dicen ser cristianos y confesarán a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar lo inmundo y estar separados. Algunos no acaban de entender. No somos nosotros los que estamos diciendo que hay apostasía en la iglesia. No somos nosotros los que estamos diciendo que tienes que apartarte. Claramente, los escritos que Dios ha inspirado nos declaran las verdades que hemos escuchado. Y sabemos que hay predicadores que se han levantado en contra de las verdades que hemos estado compartiendo. La única respuesta que tenemos para ellos es orar y meditar. Y fijaos y estad firmes. Porque muchos de los engañados para este tiempo no van a ser de las iglesias caídas. Ya ellos están engañados. Muchos de los engañados a lo cual la profesa se está refiriendo en estos tiempos, en este escrito, en estos momentos, se refiere a nuestra querida iglesia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Mis queridos, este es el versículo que nosotros creemos. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. El que niega al Padre, niega al Hijo. Y el que niega al Hijo, niega al Padre. Y el que no tiene al Padre no puede tener al Hijo. Y el que no tiene al Hijo no puede tener al Padre. Este es el anticristo. Muchos han acusado que nosotros hemos enseñado que Cristo es un ser creado. Esto, desgraciadamente, son unas grandes mentiras. Porque en ningún momento en nuestro canal y en ninguna iglesia que nosotros hemos predicado tal mensaje. Y la palabra engendrado no significa creado, porque eso lo dice la Biblia. Tienen que ir un poco al diccionario y leer y estudiar, ya que tanto dicen de haber estudiado y de haber sido preparados y no se dan cuenta que lo que están hablando no concuerda con lo que es la verdad. La palabra engendrado quiere decir que salió, así como yo fui engendrado de mi madre, salí del vientre de mi madre. Cristo, la palabra dice que fue engendrado del Padre desde el principio. Fue el primero en estar con el Padre desde el principio. Primera de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, no primera de Juan. Juan capítulo 1. Eso no tiene pérdida. Nosotros no estamos para discutir las verdades bíblicas, mis queridos. No estamos para enfrentar a nadie. Solamente predicar la verdad.
El espíritu de persecución y de santa inquisición que tienen algunos dentro de la iglesia y los líderes de la iglesia no es el espíritu de Cristo, es el espíritu de Roma. Por eso la Biblia a nosotros en el libro de Hebreos, y quiero que vayan en sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 13, si ustedes leen del versículo 2 al 3, y voy a leer para ustedes el 12, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, y ahora yo quiero que ustedes mediten, porque ya no estamos hablando del pueblo que Cristo estuvo caminando cuando Él estuvo en esta tierra, estamos hablando del pueblo de hoy. Para que Cristo, ¿verdad? Dice, por lo cual también Jesús, para santificar hoy al pueblo adventista el séptimo día con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su oprobio. Algunos no ven ni quieren entender que la persecución que hemos estado recibiendo es bíblica. La Biblia dice que saldrán muchos en la iglesia e incluso os matarán pensando que lo están haciendo en el nombre de Dios. Cristo salió a sufrir por ti y por mí. Y nuestro llamado se encuentra en salir afuera del campamento e ir hacia Cristo. Si tú quieres ser parte de los 144,000, tiene que cumplirse la característica de los 144,000. Estos son los que siguen al Cordero por donde sea que vaya. Ellos siguen a Cristo, no siguen a religión, no siguen a denominación. En la Review and Herald, 23 de octubre de 1888, volumen 2, página 255, se nos dice, se nos exhorta, no toquéis lo inmundo. Aquellos que se asocian con los impuros, ellos mismos se vuelven impuros. Si elegimos la compañía de los impíos, seremos afectados por su impiedad. Y aunque hay mucha tela por la cual cortar con esta cita, quiero compartir con ustedes una siguiente pregunta. Si la doctrina de la Trinidad primeramente apareció con la Iglesia Católica, ¿cómo nosotros hoy la vamos a implementar si ellos son un pueblo inmundo? Son la Babilonia corrupta, con vino corrupto. Y por favor, no repitan las palabras de algunos predicadores que dicen, creemos en la Trinidad adventista, no en la católica. Eso es como decir que tú crees en el domingo bautista y no en el domingo católico. Domingo es domingo, Trinidad es Trinidad. Dicen ellos no, porque la Trinidad adventista es muy diferente a la católica. Y aunque los católicos le explican un poco diferente a los adventistas, les quiero dejar saber que los católicos le explican mucho mejor que lo que está puesto en la página web de la Conferencia General y de lo que ha declarado el Instituto Bíblico Adventista. Porque por lo menos los católicos reconocen que Cristo sí es el Hijo engendrado por el Padre. Los adventistas dicen que esa relación de padre-hijo es metafórica. Si usted quiere creer que en el cielo se están jugando roles y que el Padre y el Hijo no se aman, ni son padre ni hijo, como lo demuestra la Biblia, y tú crees que es una metáfora, bueno, mi hermano, yo respeto su opinión, pero no vaya usted a decir que su creencia está basada en la Biblia cuando no está escrito. Por eso es la frase, en esto creemos. ¿En qué creemos? En lo que ha sido escrito, no lo que ha sido, en este caso, enseñado por hombres, no lo que ha sido, en este caso, entendido por los hombres, o interpretado por los hombres. Nosotros creemos en lo escrito está, porque ha sido escrito. Y por eso es que si nosotros nos mezclamos con estos que son inmundos, con estos que son impuros, nosotros mismos nos hacemos impuros. Esta misma cita se vuelve a repetir en el Comentario Bíblico, volumen 6, página 1102, que también fue publicado en la Review and Herald, volumen 4, página 137, pero añade un poco más de luz. Dice, se te exhorta que no toques la cosa inmunda. ¿Por qué? Porque al tocar esto, tú mismo te vuelves impuro. Es imposible que te unas a los que están corrompidos y aún así permanezcas puro. Y por eso, mis queridos, tienen que pensar de esta forma. Todo lo que sale de Roma malo es, error es. No lo mires, no lo toques, no lo defiendas. Aquellos que defienden lo que es de Roma,
o incluso quieren tratar de usar otros ejemplos para tratar de defender lo que enseña Roma, están participando el espíritu de Roma. Y fíjense, vuelvo de nuevo a repetir, porque he escuchado a algunos y también me he enterado por otras personas que están diciendo que nosotros hemos declarado que no creemos en el Espíritu Santo. No existe tal declaración en el internet. No existe tal denominación ni religión que declare o diga que no existe el Espíritu Santo. Que algunos no crean que el Espíritu Santo, en este caso, proviene de Dios, sino que es un ser separado del Padre y del Hijo, como le enseña el triángulo trinitario. Lo pueden ver, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre, pero los tres son Dios. Eso, bueno, eso sí, esa es la posición que tienen muchas iglesias, por la cual todas casi están unidas, y eso no es bíblico. Porque claramente la palabra dice que el Espíritu es de Dios y el Espíritu es de Cristo. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y Cristo dijo en ese mismo capítulo, Juan 14, versículos 6 al 7, yo soy la verdad. Y el otro consolador es el Espíritu de la verdad. Y si tú lees el capítulo, mi hermano, te darás cuenta que los discípulos entendieron que quien se iba a manifestar en ellos era Cristo. Maestro, ¿cómo es que te vas a manifestar en nosotros? ¿Cómo es que vamos a recibirte y el mundo no te recibirá? ¿Cómo es que te vamos a reconocer y el mundo no te reconocerá? Ellos entendieron, pero hoy no se entiende. También está la posición de que existe un solo ser, pero que tiene tres personalidades y que hoy juega la del Padre, mañana la del Hijo y el pasado mañana la del Espíritu. Eso tampoco no es bíblico porque se deshace de la persona y del ser que murió en la cruz, que se llama Cristo Jesús, el Hijo del único Dios verdadero. Y así lo declararon nuestros pioneros. Mis queridos y mis hermanos, si Roma enseña una cosa, si Roma usa una cosa, aléjate. Y algunos dirán, sí, pero Roma toma la misma Biblia y lee los mismos versículos. Por favor, no seamos niños, ni seamos personas adolescentes sin madurez. Seamos personas maduras, porque de esto se trata la salvación. Conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Dice que es imposible que te unas a los que están corrompidos y aún así permanecer puro. Tienes que parar de escuchar a las personas que han sido corrompidas con el vino de la Babilonia. Todos estuvimos ahí. Todos hemos tenido un velo y no hemos visto la verdad. Todos creíamos en lo que nos habían enseñado. Todos hemos pasado por esa experiencia amarga de ser humillados frente a nuestro Dios, frente a personas y reconocer que nos habíamos equivocado. No es fácil lo que yo les estoy pidiendo a ustedes que hagan. Que se humillen y reconozcan el error. Yo sé que no es fácil. Pero para recibir las verdades que están en la palabra, se necesita el Espíritu de Cristo. El que clama Abba Padre. Gálatas 4. Para entonces nosotros poder ser parte de Dios, necesitamos tener el Espíritu de Cristo y seremos de Dios. Romanos 8. Versículos 9 al 10. No son mis palabras. Es lo que está escrito. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Dios, Cristo y las huestes celestiales quieren que el hombre sepa que si se une a los corruptos se corromperá. Dios y Cristo. Dios, Cristo y tres. Dios, Cristo y los ángeles. No quiere decir que el Espíritu no está presente, el Espíritu está presente. Porque es que en la persona de Cristo está la naturaleza humana y en la persona de Cristo está también la omnipresencia divina de Él. Dice, en Appeal to the Church, Testimonio para la Iglesia, número 18, página 129 y página 130. Declara la profeta haciéndole una apelación a la iglesia, mis queridos, y esto es una apelación a vosotros. Ha llegado el momento de separarnos de lo impuro, de separarnos de lo que ha sido corrupto. Si sigues escuchando a esta gente, solamente te van a engañar, solamente te van a pisotear, te van a conllevar a lugares donde no debes de estar. Miren lo que Dios apela hoy a su iglesia.
La iglesia se ha apartado de la luz. La iglesia se ha apartado de la luz. También ha descuidado sus deberes. También ha abusado de sus elevados y exaltados privilegios de ser peculiar y santa en carácter. Y por lo tanto, número 4, ha deshonrado a Dios como al antiguo Israel. Si la iglesia se ha apartado de la luz, si la iglesia ha descuidado sus deberes, si tú sabes que está en apostasía, si tú sabes que ha abusado de los elevados y exaltados privilegios, si tú sabes que ha deshonrado a Dios, ¿por qué sigues defendiendo a una denominación? ¿Por qué no defiendes el testimonio del testigo fiel que es Cristo? ¿Por qué no defiendes las verdades que están en la Biblia? Sigue diciendo ella, han violado su pacto de vivir para Dios y solo para Él. Se han unido a los egoístas y amantes del mundo. El orgullo, el amor a los placeres y el pecado son acariciados. Y Cristo se ha ido. Cristo se ha ido de la iglesia. Los 144,000 siguen al Cordero por donde sea que Él vaya. Y no estamos hablando de darle la espalda al mensaje. No estamos hablando de darle la espalda al nombre. Esa no es la iglesia. La iglesia de Cristo es la que tiene la verdad. Y sabemos cuál es el nombre que Dios nos ha entregado. Pero ¿por qué asociamos algo corrupto con algo que es puro y santo? Sigue diciendo, su espíritu ha sido apagado en la iglesia. Satanás trabaja codo con los cristianos profesos. De ahí es donde viene el título de hoy, mis queridos. Estos cristianos profesos, estos cristianos que se hacen pasar pero no son. Sigue diciendo, están desprovistos de espiritualidad y discernimiento que no lo detectan. No tienen la carga de la obra. Las verdades solemnes que profesan creer no son una realidad para ellos. No tienen una fe genuina. Los hombres y las mujeres actuarán toda la fe que en realidad poseen. Por sus frutos los conoceréis, no su profesión, mis queridos. Sino el fruto que dan muestra el carácter de los verdaderos. Muchos tienen apariencia de piedad, sus nombres están en los registros de la iglesia, pero tienen un registro manchado en el cielo. El ángel registrador ha escrito hechos, sus actas han sido fielmente escritas. Todo acto egoísta, toda palabra equivocada, todo deber incumplido y todo pecado secreto, con todo engaño astuto, está fielmente registrado en el libro de registros llevado por el ángel registrador. Sus frutos conoceréis. Ustedes que nos conocen, lo saben muy bien que en ningún momento hemos perseguido a nadie por no estar de acuerdo en lo que creemos. Pero qué tristeza al escuchar y ver las palabras que han compartido sobre nosotros sin llamar a uno. Sin llamar a uno. Sin preguntar, ¿qué es esto que estás hablando? ¿Qué es esto que estás predicando? ¿El por qué? Solamente han tomado la decisión de ponernos una cruz. Y se creen que tienen una autoridad divina para llamar a otros y compartir con otros mentiras y falso testimonio de tu hermano. Mis queridos, no estamos aquí para discutir con nadie. Aquel que está ahí arriba conoce las verdades. Aquel que está ahí arriba sabe quién es quién. Y vosotros solamente van a poder reconocer quién está con Dios en dependencia de los frutos que dan. Nosotros no vamos a participar de esta santa inquisición que se ha levantado dentro de la iglesia en contra de aquellos que están predicando un mensaje que por mucho tiempo fue apagado dentro de nuestra iglesia adventista. Nosotros no vamos a participar de ese espíritu de la santa inquisición simplemente porque hay hermanos que creen diferente a lo que nosotros creemos y quieren seguir creyendo lo que los hombres y las instituciones les han enseñado. Ahora no podemos desviarnos del fundamento que Dios ha establecido. Ahora no podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostasía de la verdad. Mensajes Selectos, tomo 2, página 390, escrito en el 1905, un año y medio después que la iglesia
fue a Washington, D.C. y se estableció y se unió al Estado. Eso es adulterio, mis queridos. Eso es pecado, mis queridos. Y por lo tanto la profeta lo dijo, que unirse a esta corporación era apostasía de la verdad. Y muchos dirán, por ella estuvo en la iglesia, error fatal. Hay carta tras carta donde ella le escribió a su propio hijo, le escribió al elder Haskell que lo mejor que se podía hacer era apartarse. Y ella misma tuvo que parar de ir a muchas reuniones. Pero recuerden que el movimiento adventista empezó como una asociación. Y esta asociación estaban por iglesias. Y en aquel tiempo las iglesias tenían la última palabra, no la conferencia general. Queriendo decir que algunas iglesias podían hacerle caso a lo que quería enseñar la conferencia general, pero a las iglesias otras que tú podías participar puede ser que no estaban completamente en apostasía. Pero hoy en día, dime en qué púlpito tú puedes predicar la verdad presente sin el permiso de la conferencia general, sin el permiso de tu conferencia local. Mis queridos, yo no estoy hablando en contra de la iglesia que Cristo estableció. Yo estoy hablando de la que robó y usurpó ese lugar y se cree que tiene la autoridad que no es. Así como la iglesia católica se deja o se dice y se autoproclama ser la iglesia de Cristo, también los adventistas del séptimo día se están proclamando ser la iglesia de Cristo cuando hemos visto que Dios ha abandonado, Cristo se ha ido, su espíritu no está en ella. Y tú dirás que este mensaje de Apocalipsis 18 no se puede aplicar a la iglesia, porque te han dicho que es solamente a los que están allá afuera. ¿Cómo tú vas a amonestar a tu hermano? ¿Cómo tú vas a ver? ¿Cómo tú vas a ver lo que está en el ojo de tu hermano y no vas a ver la viga que está en la tuya? ¿Cómo vas a amonestar a otros sin amonestarte a ti primero? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pero ese no es el único versículo, como Hebreos, que habla de salir y apartarse. Dice Isaías 52:11, apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella. Jerusalén, Israel, la iglesia de hoy. Así como Israel falló, dice Ellen White que la iglesia falló igual. Purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. ¿Para qué? Para el Señor poder recibirte. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Mis queridos, hay que empezar a abandonar el pecado. Esto es un llamado hoy para que abandones el pecado. Esto es un llamado hoy para que te alejes de lo que ha sido corrupto. Esto es un llamado hoy para que te alejes de lo que es malo. Esto es un llamado hoy para que te alejes. Te alejes de estos lugares oscuros que han bebido el vino de la Babilonia e insisten todavía en seguir bebiéndola en vez de parar. Te estoy invitando a que tú sigas al Cordero por donde sea que Él vaya. Te estoy invitando a que lo sigas a Él nada más. Te estoy invitando a que lo busques a Él nada más. Te estoy invitando a que tú te alejes de toda inmundicia y abandones el pecado en tu vida. No porque en nosotros hay fuerza o mérito, mis queridos, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me fortalece para abandonar el pecado. Cristo me fortalece para hacer el bien. Cristo me fortalece para poder cuidar y guardar su ley. Cristo me fortalece para entender su palabra. Cristo me fortalece para hacer su obra. Cristo me fortalece para llevar sus frutos. Cristo es la clave de todo. Él se ha entregado a cada uno de nosotros. Y aunque físicamente su naturaleza humana está ahí presente en el lugar del santuario, en el lugar santísimo, el humano Cristo está ahí intercediendo por nuestros pecados. Está haciendo el juicio investigador. Él ha prometido venir a ti y a mí a través de su omnipresencia, la cual Él dejó en el cielo. Y esta omnipresencia que la Biblia y el Espíritu Profecía lo describen como el Espíritu Santo, es como el Padre y el Hijo vienen a hacer morada en nosotros. Es el Padre y el Hijo, fíjense, Padre e Hijo. Dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
Elena G. de White en una sola cita explica estos 4 versículos que nosotros hemos leído directamente. Ella dice ahí en lo que leímos en el comentario bíblico volumen 6, ella dice: se os exhorta a no tocar lo inmundo, porque al tocar esto vosotros mismos os volveréis impuros. Es imposible que os unáis a los que están corrompidos y aún así permanezcáis puros. ¿Saben por qué este mensaje es tan importante? Miren, mis queridos, nosotros tenemos que hablar de algo importante en esta mañana. Y puede ser que no terminemos el estudio, pero con la gracia y la misericordia de Dios, este tema se va a hablar hoy claramente y lo vamos a entender claramente. Porque algunos creen que cuando la Biblia habla de una cosa, no tiene correlación con otra y que es independiente. No, mis queridos. La Biblia es una cadena perfecta y directa. Y solamente los entendidos que piden a Dios el Espíritu Santo para poder entender la palabra, pueden ver la verdad y reconocerla. Les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 20. Ahí en sus Biblias busquen en Primera de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 14 al 20. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El Padre, Dios, que levantó a Cristo de entre los muertos, también a nosotros nos levantará con poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Si la presencia de Cristo, el Espíritu Santo, se ha ido de la iglesia, si la iglesia ha caído en apostasía, si la iglesia ha dado la espalda a la verdad bíblica, si la iglesia está completamente alejada de Dios, ¿te vas a hacer tú una sola carne con ella? Sigue diciendo la palabra. Pero el que se une al Señor, estos son los que siguen al Cordero por donde sea que vaya, un espíritu es con él. Porque hay un solo Espíritu Santo que proviene de lo santo. Y es lo que une al Padre y al Hijo, es esa esencia que también nos une a nosotros, mis queridos. Ese espíritu restaurador, consolador, lleno de poder, la gloria del Padre, la gloria del Hijo, viene a nosotros y nos hace uno con ellos. Pregunta: ¿somos entonces todos un solo ser? No. Hay 12 discípulos, hay 144,000, hay un pueblo inmenso, indefinido, muchas cabezas, pero todos con una sola unidad. El Espíritu de Cristo, el que une estas líneas. Dice la cita que tienen en pantalla: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y algunos leen 1 Corintios y creen que solamente tiene que ver con comida. Pero yo te voy a enseñar que esta fornicación de la cual está hablando Pablo también habla de fornicación espiritual. Porque recuerden, mis queridos, que sobre todo antes del tema de la comida, que no estoy diciendo que no es importante, pero antes del tema de la comida, lo que contamina al cuerpo no es lo que entra, es lo que sale. Y por eso es que muchos están contaminados dentro de la iglesia, y es por el espíritu que ellos tienen, es por lo que les sale por la boca, no es el Espíritu de Dios. Han sido contaminados con sus propios hechos, sus propios frutos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Templo, Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El Espíritu Santo que tenemos de parte de Dios y que viene un cuerpo que no es de nosotros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Pregunta, ¿estaba hablando Pablo de comida o estaba hablando él de algo más serio? Como lo vamos a leer en un momentico, que tiene que ver con adulterio espiritual. Si ustedes creen que esta es la única vez que se habla de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, vamos a 1 Corintios capítulo 3. Y miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 2 al 18. Dice la palabra de Dios: y sobre este fundamento alguno edificaré: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿De qué le está hablando aquí? ¿De una sobreedificación material o espiritual? Y fíjense ustedes que no vamos a entrar en detalle porque por amor al tiempo. Zacarías 4 tiene un mensaje especial para ti y para mí. Porque dice: esta es la palabra a Zorobabel, el siervo de Dios en el tiempo de Zacarías. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y me sorprendo a ver a algunos predicadores que dicen: es con el Espíritu Santo, con un espíritu separado de Dios. ¿Cómo tú vas a decir semejante cosa? Dios dijo que es con su espíritu, no con otro espíritu separado de él, no con algo separado de él, no con una esencia separada de él, no con una fuerza separada de él. Todo se puede a través de Cristo. Y Dios dijo: es a través de mi espíritu. ¿Y quién es el espíritu? 2 Corintios capítulo 3 versículo 17. El Señor, ese es el espíritu. Todo lo que el Padre quiso que el hombre hiciera en esta tierra era que lo hiciera a través del Hijo. Esas son las palabras de la salvación. Juan 3:16. Y el que no tiene al Hijo, el que niega al Hijo, se condena a sí mismo. Porque Dios no envió a su Hijo para que condenara al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por él. Y por lo tanto, la orden a Zorobabel era edificar un templo físico. Pero hoy la orden para ti, querido hermano, para ti que eres un servidor de Dios y que quieres servir a Dios, no es edificar un templo físico, no es reconstruir una iglesia física, no es levantar 4 paredes, es restaurar ese templo que Dios te entregó, ese cuerpo que Él te entregó, que es donde viene a morar su Santo Espíritu y te llena de poder. ¿Por qué es tan difícil de entender? Sigue diciendo la palabra de Dios: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si alguno destruye el templo de Dios, estamos hablando de este cuerpo, estamos hablando de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que me salté un versículo. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora viene: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestras mentes, son de Dios. Si nosotros los destruimos, la palabra nos dice que Dios nos va a destruir. Porque este cuerpo, este corazón, esta mente, dice: el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo, mi querido hermano. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prenda a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Más claro no puede estar este mensaje. Y la connotación que hay de que Cristo es quien viene al templo, que Cristo es quien viene a nuestras vidas, que Cristo es quien viene a nosotros, les invito a que busquen Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y miren lo que la palabra declara: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
Y yo personalmente estaba cometiendo un error por años, que cuando repetí el versículo decía, entraré con Él. Porque yo en mi mente, como me habían enseñado que era la iglesia, como a todos nos han enseñado, pensé Cristo va a entrar con nosotros. No, mis queridos. Cristo es un Salvador personal. Dios es un Dios personal. Joya de los Testimonios, tomo 3, capítulo, un Dios personal. Léanlo. Eso está más claro. Cristo viene a nosotros personalmente y entra en ti personalmente. Pero tú tienes que escuchar el llamado. Tú tienes que restaurar ese templo. Tú tienes que escuchar su palabra. Tú tienes que creer su palabra. Si tú no le crees a Cristo, Cristo no va a entrar en tu vida. Ya Él se alejó de la iglesia. No lo alejes tú de tu casa. Él ha sido votado por muchos líderes. No lo votes tú de tu casa. Él entrará en ti. La Review and Herald, 3 de diciembre en el año 1908, la profeta White le escribió esto específicamente a aquellos como Alonzo T. Jones, a John Harvey Kellogg, también a W. W. Prescott, que estaban ya enseñando la doctrina de la Trinidad, desgraciadamente, en muchas de las revistas adventistas del séptimo día, y muchos templos los empezaron a escuchar. Y ella escribió las siguientes palabras. Las falsas concepciones de Dios son idolatría. Somos adoradores de Jehová o de Baal, del Dios vivo o de los ídolos. No se puede ver santuarios exteriores. Puede que no hay una imagen sobre cual reposar el ojo. Sin embargo, escuchen bien, mis queridos, porque le tiramos a los católicos porque tienen a su Virgen María y tienen a un crucifijo. Y le tiramos a los demás cristianos porque tienen al domingo y tienen esto y tienen lo otro, pero no nos analizamos a nosotros mismos. No se necesita un santuario exterior, no se necesita una imagen para reposar el ojo. Sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Es tan fácil hacer un ídolo de ideas o objetos preciados como crear dioses de madera o de piedra. Miren lo que ella está diciendo, mis queridos. Miles tienen una falsa concepción de Dios y sus atributos. Están sirviendo a un Dios falso tan verdaderamente como lo estaban los siervos de Baal. Y ustedes saben lo que significa Baal en hebreo, significa Señor. Porque eso es lo otro. Si tú te pones a estudiar Zacarías 8 y Zacarías 9, se estaba adorando al otro Señor dentro de la iglesia. Y es increíble que cuando Ezequiel se queda viendo esto en el capítulo 8 y capítulo 9, él está sorprendido. ¿Cómo es que se está adorando a otro Señor dentro del templo? Eso está pasando hoy, mis queridos. Si esa cita no es suficiente para ti, la adoración falsa es adulterio espiritual. Toda adoración falsa es adulterio espiritual. El segundo precepto, o sea, la segunda ley, el segundo mandamiento que prohíbe la falsa adoración es también un mandato de adorar a Dios y solo a Él servir. El Señor es un Dios celoso. No se jugará con Él. Ha hablado acerca de la manera en que debe ser adorado. Odia la idolatría porque su influencia es corruptora. Envilece la mente y conduce a la sensualidad y a todo tipo de pecado. Si esa cita no es clara para ti y está en manuscrito 126, escrito 7 años antes, en el 1901, dale un vistazo al manuscrito número 14, carta 89, 1899. A menos que estemos bien despiertos, no podemos discernir las cosas espirituales. Perdemos el sentido del poder de la verdad y manejamos las cosas sagradas como manejamos las cosas comunes. El resultado es debilidad e incertidumbre y no somos consejeros ni guías seguros. Despertar, hermanos, hace el llamado Dios en esta mañana. Por el amor de Cristo despiertas, no estáis siendo santificados por la verdad. Dice esta cita, un poquito larga, pero está muy buena. Se encuentra en ahí tiene la cita en pantalla, escrito el 28 de febrero de 1993. Dice, si alguno debe ser convencido de pecado como transgresores de la ley de Dios, la agencia debe ser el Espíritu Santo obrando a través de instrumentos humanos. Escuchen bien, mis queridos. Si alguien tiene que ser convencido de pecado como transgresor de la ley de Dios, la agencia, lo que está encargado de hacer esta obra es el Espíritu Santo, pero que va obrando a través de instrumentos humanos.
Hoy Dios ha enviado muchas reprensiones a muchos allá afuera. Y ellos, en vez de escuchar, siguen insistiendo. Siguen insistiendo. La iglesia necesita ahora sacudirse su sueño de muerte. Por eso es que el zarandeo es una bendición para el remanente. El zarandeo es una bendición para nuestras vidas. Porque estamos soñolientos, estamos muriendo. Muchos estamos profesando ser cristianos y no lo somos. Profesamos ser del remanente y no lo somos. Pero es necesario que nosotros seamos sacudidos, porque el Señor está esperando para bendecir a su pueblo, que reconocerá la bendición cuando llegue y la difundirá en los claros y fuertes rayos de luz. Antes no ha sido bendecida porque le dio la espalda. Dijo Elena G. de White que la nueva organización es apostasía a la verdad. Cristo se fue de la iglesia, la abandonó porque le dieron la espalda, le cerraron la puerta. Especialmente en el 1888, dice ella que dejaron a Cristo y a su Espíritu Santo afuera y le cerraron la puerta en la cara. Claro que Cristo se va a retirar. Cristo no presiona a nadie, mis queridos. Por eso dice, apartaos de ellos y venid a mí, para yo poder recibiros, porque yo no estoy con vosotros allá. Es necesario que vengas a mí. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, déjame ir a ti. Ven. No le dijo, espérame, yo voy contigo para el barco. No, sal del barco. Ven hacia mí. Pero cuando Pedro miró hacia atrás, hacia la iglesia preciosa, hacia ese barco donde estaba el resto con él, ahí fue cuando él empezó a hundirse, mis queridos. La cita sigue diciendo, entonces os rociaré con agua limpia y seréis limpios, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y os haré andar en mis estatutos. Si el desierto de la iglesia ha de convertirse en campo fértil y el campo fértil en bosque, es por medio del Espíritu Santo de Dios derramado sobre su pueblo, el Espíritu que Cristo da para que el pueblo de él lo reciba a él. ¡Wow! Las agencias celestiales han estado esperando durante mucho tiempo a los agentes humanos, los miembros de la iglesia, para cooperar con ellos en la gran obra que se ha de realizar. Te están esperando. Tan vasto es el campo, tan completo el diseño, que todo corazón santificado será presionado al servicio como un agente del poder divino. Al mismo tiempo, habrá un poder que agitará todo desde abajo. La obra del enemigo, la obra de los ángeles malos se manifestará en engaños, calamidades y bajas y crímenes de carácter no ordinario. Mientras Dios emplea a los ángeles de la misericordia para obrar a través de sus agentes humanos, Satanás pone sus agencias en operación, poniendo bajo tributo todos los poderes que se someten a su control. Habrá muchos señores y muchos dioses. Se oirá el clamor, he aquí está Cristo y he aquí está allí. La trama profunda de Satanás revelará sus obras en todas partes. Con el propósito de distraer la atención del deber presente, la aparición de un falso Cristo despertará esperanzas engañosas en la mente de aquellos que se dejan engañar. Los miembros de la iglesia que están despiertos se levantarán ante la emergencia y las manifestaciones del poder satánico se presentarán en verdadera luz ante la gente. Habrá señales y prodigios en el mundo de la naturaleza. Los poderes de la tierra y el infierno manifestarán una actividad aterradora y destructiva. Pero el ojo de la fe discernirá en todas estas manifestaciones presagios del grandioso y terrible futuro y de los triunfos que con seguridad vendrán para el pueblo de Dios. Mis queridos, se está manifestando el Espíritu de Dios, pero también se está manifestando hoy en día en la iglesia el espíritu satánico del demonio. Dice en Testimonios para la Iglesia, página 706 a la página 707, se me ha mostrado, escuchen bien lo que declara la profeta en esta mañana, se me ha mostrado que muchos que profesan, recuerden, estamos hablando de los cristianos profesos, recuerden, estamos hablando de los líderes profesos, estamos hablando de estos hombres que se ensalzan, que se creen que porque han estudiado tienen más autoridad y más conocimiento que tú. Error fatal, mi querido hermano. Todos somos iguales frente a Dios. Lo que algunos han sido preparados, no para mandar ni decir lo que la iglesia debe hacer, sino para ayudarla, enriquecerla, capacitándola como Él ha sido capacitado. Pero eso no es lo que hacen los líderes hoy en día, mis queridos.
Los pastores abusan de su posición. El pastor está para capacitar a los miembros, para que los frutos, para que las habilidades, el conocimiento que Dios le ha dado a todos pueda ser usado para avanzar la obra. Escuchen bien que a la profeta se le mostró que muchos profesan tener un conocimiento de la verdad presente, pero no saben lo que creen, porque no está escrito. Tienen que usar palabras humanas para explicarlo, tienen que usar teología humana para explicarlo, tienen que usar razonamiento humano para explicarlo. Yo no explico nada, mis queridos, yo leo solamente y plenamente. Solamente y plenamente leo que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Plenamente creo que el que niega al Padre y al Hijo tiene el espíritu del anticristo. Plenamente creo que este espíritu que viene a nosotros, que es el espíritu de la verdad, es el espíritu del dueño de la verdad. Y el dueño de la verdad es Cristo. Y es Cristo quien viene a mi corazón. Y nadie me va a quitar esa promesa de Apocalipsis 3:20. Es mi Salvador personal quien viene a mí, porque así escrito está. Es mi Salvador personal, por el cual yo tengo poder para hacerlo todo, porque así lo declaró Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso no le vino a Pablo solamente. Dios se lo mostró a Zacarías 4. No es con ejército, no es con tu fuerza, es con mi espíritu. La salvación mía proviene de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, en su Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos hoy en día predican y no saben lo que creen, porque no tienen escrito está, pero sí tienen instrucción humana, sí tienen educación humana, sí tienen teología humana y filosofía humana. Desde chiquitico siempre he sentido el llamado de servir a Dios. Desde chiquitico he escuchado muchas veces a muchas personas acercarme y decirme, cuando crezcas tienes que ser pastor. Mis queridos, ha llegado el momento. No a que esperes a que seas acreditado por una universidad. No a que esperes a que recibas el título o un papel que diga que estudiaste teología. Le doy gracias a Dios que no me ha dado esa oportunidad, como se la ha dado a otros. Ya que veo que muchos han caído. Pocos son los que quedan, los verdaderos fieles, que aunque les han enseñado cosas, han tenido la humildad de decir, esto está errado. Que aunque les han instruido para creer en algo, ellos han mirado al cielo y dicho, ¿será? Y han aceptado lo que escrito está. Pero son de los pocos, mis queridos. La autoridad que tú necesitas para predicar estas palabras, para predicar el Evangelio de Cristo, para entregar la salvación que el mundo necesita, que es nuestro Cristo y Redentor, nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús, es la autoridad divina. No necesitas de una institución humana, ni necesitas preparación humana. Para estos tiempos solamente necesitas una sola cosa, el Espíritu de Dios. Es con mi espíritu, dice Jehová. Sigue diciendo la cita para poder terminar en esta mañana, y les pido disculpas que me haya pasado un poquitico en el tiempo. No entienden las evidencias de su fe estos hombres, estos profesos que hemos estado hablando. No tienen una apreciación justa del trabajo para el tiempo presente, no, mis queridos. Cuando llegue el momento de la prueba, hay hombres que ahora predican a otros que encontrarán al examinar las posiciones que ocupan, que hay muchas cosas por las que no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no fueron probados, no conocieron su gran ignorancia. Y hay muchos en la iglesia que dan por sentado que entienden lo que creen, pero hasta que surge la controversia no conocen su propia debilidad. Cuando se separaron de los de la fe similar, no de la sana doctrina, porque hay muchos que dicen, no, esto es sana doctrina. No seas orgulloso, mi querido hermano. Deja el orgullo.
La sana doctrina es lo que escrito está, no lo que tú puedes interpretar, no lo que a ti te enseñaron. Sigue diciendo, al examinar sus posiciones que ocupan, que hay muchas cosas por las que no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no fueron probados, no conocieron una gran ignorancia. Y hay muchos en la iglesia que dan por sentado que entienden lo que creen, pero que hasta que no surja la controversia, no conocen su propia debilidad. Cuando se separan de los de la fe similar y se vean obligados a pararse solos y solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Cierto es que ha habido entre nosotros un alejamiento del Dios vivo y un volverse a los hombres, poniendo a los humanos en lugar de la sabiduría divina. Eso ha sucedido hoy, mis queridos. Sigue diciendo, el Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquel por el cual fueron destruidos Sodoma y Gomorra. Escuchen bien. Hay pecados dentro de la iglesia que son peores que el de Sodoma y Gomorra. Aquellos que escuchan la invitación del Evangelio llamando a los pecadores al arrepentimiento y no le hacen caso son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidim. ¡Wow! Y mayor pecado es el de los que profesan conocer a Dios y guardar sus mandamientos, porque niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. A la luz de la advertencia del Salvador, el destino de Sodoma es una amonestación solemne, no solo para que aquellos que son culpables de cometer pecados, sino para todos los que están jugando con la luz y los privilegios enviados por el cielo. Los seguidores de Cristo están seguros. El poder y la malignidad de Satanás y de sus huestes podrían alarmarnos con razón si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestras viviendas y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Terrible es la conducción que los que resisten la exigencia de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás, hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia que Dios tiene rodeado a su pueblo. Mis queridos, estas palabras son poderosas. Y la última cita para terminar en esta mañana, escrita en Battle Creek, carta, página 55-56, carta 123, el 5 de agosto de 1902. Quiero que escuches con mucha atención, mi querido hermano. ¡Qué maravillosa obra se podría haber hecho para la vasta compañía reunida en Battle Creek en la Conferencia General del 1901! Si los líderes de nuestra obra se hubieran tomado las riendas. Pero la obra que todo el cielo esperaba hacer tan pronto como los hombres preparó el camino, no se hizo. Porque los líderes cerraron y aseguraron la puerta contra la entrada del Espíritu. Hubo una interrupción antes de la entrega total a Dios. Y los corazones que podrían haber sido purificados de todo error se fortalecieron en las malas acciones. Las puertas fueron bloqueadas contra el corriente celestial que hubiera barrido todo mal. Los hombres dejaron sus pecados sin confesar, se edificaron en el mal y dijo al Espíritu de Dios: vete por ahora, cuando tenga una temporada más conveniente te llamaré. Solo cuando servimos a Dios en la más estricta integridad y en la humildad de la mente, confiando en Jesús que estamos a salvo, todo debe ser sacudido, que puedes, todo que debe ser sacudido, que puede ser sacudido. Todo lo que debe ser sacudido será sacudido. Perdón, es que la traducción ahí me tufó. Mis queridos, claramente tenemos un problema de algunos que están actualmente luchando contra la verdad presente. Claramente ha habido
muchas cosas que se han levantado en estos últimos días que tienen que ver con conocer al Padre y al Hijo. Elena G. de White en la carta 66 el 10 de abril del 1894 lo dijo claramente al decir: el Señor está pronto por venir. Queremos ese entendimiento completo y perfecto que solo el Señor puede dar. No es seguro, mis queridos, en este tiempo tomar el espíritu de otro. Queremos al Espíritu Santo, quien es Jesucristo. Mis queridos, la palabra de Dios nos declara que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que es enviado a todos los hombres para darnos la suficiencia, que a través de su gracia podemos ser completos en Él y poder nosotros retirar el pecado de nuestras vidas. Por eso, mis queridos, hice las declaraciones que he hecho en esta mañana. Nosotros como adventistas del séptimo día colocamos por encima de las costumbres y tradiciones el sencillo: así dice Jehová, escrito está. Y por esta razón no estamos ni podemos estar en armonía con las multitudes que enseñan y siguen las doctrinas y los mandamientos de los hombres. Todas las iglesias, todas las denominaciones, en su gran mayoría están unidos bajo una sola doctrina, la doctrina de la Trinidad. No te hace a ti pensar si eso es coincidencia. Por algo fue que Elena de White dice, la cita que tiene en pantalla, que la iglesia está lista para morir, que está lista para sufrir. Porque el enemigo de las almas ha puesto una suposición en ella, y es que ha quitado a Cristo como su consolador. Cristo es el que viene a tu vida, pero no el Cristo humano, mis queridos. El Cristo humano está en el lugar santísimo. ¿Qué Cristo es entonces el que viene a tu vida? Es Él mismo, pero despojado de la humanidad e independiente de ella. Por eso es que el Espíritu Santo sí es una tercera persona, separada del Hijo, en el aspecto de que no está aferrado a la humanidad de Cristo, pero Él sí está presente en nuestras vidas. Cristo lo dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sobre la naturaleza del Espíritu Santo, el silencio es oro. ¿Cómo ustedes van a usar una cita que fue escrita en contra de los trinitarios a usarla ahora en contra de aquellos que predican la verdad bíblica? Ha llegado el momento, y el momento es de creer la verdad. La mayoría nunca tiene la razón. Si la mayoría está diciendo izquierda, toma la derecha. Si la mayoría dice toma la derecha, toma la izquierda. Ha llegado el momento, mi querido. Dios está a las puertas. Cristo tocando a tu alma está. Si tú abres, Él entrará a tu templo. Él entrará a tu cuerpo. Ese cuerpo que Dios te entregó, que es santo. Edifícalo, cuídalo, prepáralo. Recuerda que te contaminas más por lo que sale que no por lo que comes. Ten cuidado con los frutos que tú das, porque por esos frutos serás tú juzgado y las personas te conocerán. Ustedes han escuchado hoy palabra de Jehová. He hecho un llamado a cada uno de ustedes a que escojan hoy a quién quieren ustedes servir y creer. ¿Quieren servir ustedes a Baal y los hombres y creer lo que dicen ellos, o quieren ustedes seguir, servir y creer solamente a la palabra de Dios? Cristo es la solución para nuestras vidas. Y lo que pasa con la iglesia es que abandonaron a Cristo. Cristo se ha ido y no está en ella. Sal a buscar a tu Maestro. Sal a buscar a tu Salvador. Sal a buscar ese perfecto Consolador. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Paracletos, nuestro abogado. Aquel que nos entiende y nos consuela. Y fíjate si Cristo es tan excepcional y tan grande en su ministerio de salvar las almas, que aunque Él está intercediendo por nosotros frente al Padre mientras Satanás nos está acusando, Él al mismo tiempo nos envía su poder, su fuerza, su presencia, sus frutos, sus características, su carácter, su personalidad para estar con nosotros. Grandes verdades están a punto de ser descubiertas en la palabra. Necesitamos de ese Espíritu Santo, que es Jesucristo, para nosotros no recibir el espíritu de otro. Quería compartirles con ustedes. Hay noticias que
que se está levantando un reavivamiento falso. Hay noticias que en las universidades los jóvenes se están reuniendo, están orando, hay perdón de pecados, dicen que hay todo tipo de diferentes milagros. Del sábado que viene hablaremos más. Vamos a documentar bien toda la evidencia que hay y lo vamos a analizar. ¿Será este el empezar del falso reavivamiento? ¿Será este el empezar del falso reavivamiento, mis queridos? Puede ser que estamos mucho más cerca de lo que muchos creen. Puede ser que Dios hoy está tocando a tu conciencia y a tu mente. Si no estás decidido por lo cual quieres creer, hoy es tu llamado, mi querido. Si no te sientes listo para tomar esa decisión, tranquilo. Órale a Dios. Si tú quieres ver la verdad, la vas a ver. No porque te la estamos diciendo, sino porque escrito está. Cualquier pregunta o duda que ustedes tengan, compártanla. Eso también nos edifica a nosotros. Porque en nuestra investigación nosotros somos bendecidos si es que no tenemos la respuesta. Pero si tenemos la respuesta, con mucho gusto compartiremos todo el material. Nosotros no enviamos correos ni contestamos mensajes con lo que yo creo, con lo que me enseñaron o con lo que han dicho. Nosotros solamente enviamos texto tras texto, cita tras cita, porque eso es lo que creemos. En esos textos y en esas citas. Así que toma hoy tu decisión. No esperes más. Tú no sabes por cuánto tiempo más tu vida será resguardada por Dios. Tú no sabes por cuánto tiempo más el Espíritu de Dios estará tratando de entrar a tu vida y que lo aceptes. Estudia lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, que tiene que ver con rechazar esta verdad que hoy te he entregado. No porque es mía, sino porque es del Padre. Y Dios está usando hoy agentes humanos para entregar su verdad a su verdadero pueblo. Solamente los entendidos entenderán, y por eso es que este tema con nadie se debe de discutir y con nadie lo vamos a discutir. Con mucho gusto compartiremos. Con mucho gusto vamos a respetar la opinión de cada uno. Pero al fin de cuentas, lo único que vale es sola Escritura. Así ha dicho Jehová, y eso es lo que nosotros creemos. Que Dios te bendiga, que seas bendecido, y una vez más, recuerda, Cristo está a la puerta. Ábrele. Deja que Él entre en tu vida. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por esta esperanza. Te damos gracias porque tú has sido un Dios maravilloso con tu pueblo y a pesar que todos hemos estado en apostasía, tú nos vas limpiando. Tú incluso nos vas alejando de lo inmundo. Nos ayudas a separarnos de lo que está contaminado y nos haces puros para ti, Padre. ¡Wow! Ayúdanos a abandonar el pecado en nuestras vidas. Ayúdanos a alejarnos de todo lo mal, aferrándonos a tu Hijo Cristo Jesús, en el cual nosotros tenemos poder, misericordia y gracia. No te lo estamos pidiendo porque hay méritos en nosotros, no, Padre. Soy yo, un hombre de labios impuros, entre un pueblo de labios impuros. Y sabes muy bien que todos somos pecadores. Soy pecador, Padre. Por favor, permite que este mensaje no sea afectado por mi persona para que otros lo puedan recibir. Que yo no sea una razón por la cual alguien quiera negar esta verdad. Por favor, Padre, retírame de la vista de los hombres y que solamente vean tu palabra, que solamente vean tu verdad. Ayuda a esos corazones que ahora mismo están tomando una decisión, que la tomen, que no nieguen esta verdad, que no mueran y perezcan creyendo esa mentira de Satanás. Padre, ayúdalos a que puedan aceptar a que Cristo entre en sus corazones. Ayúdalos a que ellos puedan edificar ese cuerpo, ese templo del Espíritu Santo, para que tú lo puedas enviar y así tú y tu Hijo puedan morar en nosotros. Límpianos de pecado. Límpianos de maldad. Padre, te pido que seas con aquellos que nos están persiguiendo. Te pido que seas con aquellos que hablan contra nosotros, que se han levantado contra nosotros. Padre, sabemos que no son ellos los que están actuando. Es el espíritu del maligno que está detrás de ellos. Elimina esos demonios. Padre, ayuda a tu pueblo a ver la verdad que tú has entregado. Y que ellos no vean todas estas discusiones, todas estas separaciones, todas estas peleas. Que no lo vean como una desgracia mundana, sino como la bendición del zarandeo que tú estás enviando. Ayúdanos a poder ver la verdad, a aceptarla y alejarnos de todo lo inmundo
y seguir al Cordero por donde sea que vaya. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, mi palabra favorita, Maranatha.